Voy a iniciar una nueva aventura ferroviaria con mi guía Bradshaw de 1913 por la inmensa Australia. Viajaré en trenes casi infinitos por pendientes sobrecogedoras. Atravesaré montañas y desiertos. Nadaré sobre arrecifes de coral y caminaré por playas doradas. Durante mi aventura por este espectacular continente, descubriré el oro, la plata, el carbón y la lana que construyeron esta nación. Conoceré a sus pueblos indígenas y a sus héroes nacionales. Y descubriré los orígenes de los millones de inmigrantes que hoy en día se proclaman australianos. Grandes viajes ferroviarios por Australia, de Kuranda a Townsville. Me dispongo a explorar la costa norte de Queensland, un estado cuyo nombre rinde homenaje a la reina Victoria. Mi guía Bradshaw me cuenta que se extiende hasta apenas 11 grados del Ecuador y que Papúa Nueva Guinea se encuentra a tan solo 200 kilómetros. Aquí, los colonos blancos lucharon contra los ciclones, pero fueron recompensados con tierras fértiles bendecidas por el sol y la lluvia. Y los turistas de hace ya un siglo comenzaron a admirar el exotismo de la selva tropical y el esplendor de la Gran Barrera de Coral. Mi aventura comenzará en la selva de Kuranda, desde donde viajaré al popular centro turístico de Cairns, a la hermosa localidad Art Deco de Innisfail y después a Ingham, donde un ganadero irlandés se alzó en defensa de los indígenas. Mi travesía terminará en Townsville, la puerta de entrada a la Gran Barrera. Durante mi viaje, conduciré el expreso de la caña de azúcar. El silbato avisa de que hay un inglés al mando. Cantaré un vals muy popular. You'll come a waltzing Matilda with me. Y bucearé entre peces y corales. He visto muchas maravillas, pero nada me ha producido nunca tan espléndida sensación de grandeza. El Kuranda es hoy un tren panorámico, pero la línea no fue creada con ese fin en 1891. Los ingenieros se enfrentaron a un terreno hostil y a un clima infernal porque se necesitaba un ferrocarril. Y sería injusto contemplar ahora esta increíble hazaña de la ingeniería como un simple tren pintoresco. Su impresionante y empinado recorrido discurre a través de exuberantes bosques junto a imponentes acantilados y majestuosas cascadas. Las vistas son extraordinarias. El tren atraviesa lentamente el puente de Stony Creek sobre la cascada del mismo nombre. Fue construido a un montón de metros de altura sobre esos caballetes de acero, lo que sin duda representó un enorme desafío para los que tendieron la línea. Tras ascender 300 metros, disfrutamos de una espléndida vista de la garganta del río Barron y del lejano mar. ¿Me concedéis unos minutos? Sí, Claro. ¿Lo estáis pasando bien? es fantástico, una maravilla. ¿Habéis venido desde muy lejos?
De Inglaterra. De Lincoln. ¿Sois ingleses? Sí. De un poco lejos. ¿Esperabais ver un paisaje como este? Es mejor de lo que nos habían dicho. Sí. Las vistas son increíbles. Mirad por dónde estamos pasando. Sí. ¿No es increíble? Es impresionante. El jovial Robert McCartney es el jefe de tren. Hola, Robert. Michael, Es un placer. Estos vagones son preciosos. tienen entre 70 y 110 años. El más antiguo fue construido en 1909 en Ipswich, en Queensland. Con aire acondicionado. Sí, por ahí entra la brisa del mar. Esta maravillosa línea, ¿para qué se construyó? Para llegar a los yacimientos de estaño de Herberton, que se habían empezado a explotar a principios de la década de 1880. Este es un territorio hostil, con un clima severo. La construcción de esta línea fue un prodigio de la ingeniería. Los obreros trabajaron con herramientas manuales y dinamita y extrajeron más de 2 millones de metros cúbicos de tierra y piedras. Hoy muy pocos se plantearían construir aquí un ferrocarril. Los 1.500 trabajadores irlandeses, italianos y chinos que construyeron esta línea se expusieron a enormes peligros. Supongo que hubo accidentes mortales. Sí, por desgracia, la construcción del ferrocarril se cobró un alto precio en vidas humanas. En los registros oficiales se consignaron 23 muertes, muchas de ellas causadas por explosiones de dinamita. Pero también hubo fracturas craneales por impactos de rocas y desprendimientos. Y varios trabajadores perdieron la vida al caer más de 200 metros en la garganta del río Barron. El nuevo tren poseía un indudable potencial turístico, por lo que no tardó mucho en transportar a ávidos excursionistas deseosos de disfrutar del paisaje y del aire de las montañas. Me encanta esta estación con su arquitectura histórica y un exuberante jardín tropical. El jefe de estación, Glenn Carey, sigue demostrando su maestría accionando las palancas. Soy Michael. Hola, Michael. Es un placer. Es un lugar increíble. Y supongo que todas las palancas funcionan. Sí, todo sigue operativo. Aquí hay 37 palancas. ¿Por qué tantas? Te lo explico enseguida. Con las negras controlo los puntos donde el tren cambia de vía. Con las azules bloqueo esos puntos. Y con las rojas acciono las señales. Las blancas son de reserva. Se añadieron cuando se instaló todo el sistema por si más adelante se añadían más vías. Eres un hombre muy importante. Gracias, Michael. Adiós. Las selvas tropicales de Queensland se extienden 450 kilómetros a lo largo de la costa. La vegetación indígena de las colonias australianas es peculiar y única, y los eucaliptos y las acacias son los árboles más comunes. Pero en este paraje tropical, que es la selva viva más antigua del mundo, hay más de 1000 especies de árboles. Y algunas no proceden de una época próxima a la publicación de mi guía. Tienen más de 2000 años. El guía Warren Clinton va a llevarme de excursión por el río Barron. Warren. ¿Qué tal, Michael? Bienvenido. Gracias. ¿Qué es una selva tropical? Para que un bosque sea considerado una selva tropical, las lluvias anuales deben superar los 1.500 litros por metro cuadrado. Cuando hace un siglo llegaron aquí los primeros turistas, fueron trasladados río arriba en barcas de remos. Gracias. Bienvenido al paraíso, Michael. Aquí puedes ver un perfecto ejemplo de árbol selvático.
¿Qué especie es? Es una higuera de Bahía Moreton. Sus raíces se extienden por el suelo de la selva para incrementar su estabilidad Ya. y ayudaban a los indígenas a comunicarse. Producen un sonido grave y profundo que se transmite a grandes distancias. Mi nota es diferente. Sí. ¿Damos un concierto? Genial. Warren me muestra algunos rastros de los primeros circuitos turísticos. ¿Quién abrió esta senda a través de la selva? Esa línea de piedras que ves al lado izquierdo fue colocada por Dan Dagan. Aquí empezaba el circuito que él creó en los años 20 y que bautizó como Tour del Paraíso Selvático. Supongo que los turistas no vestían la indumentaria más adecuada. No, los hombres traían un buen traje y, por supuesto, sombrero. Y las damas venían con elegantes y hermosos vestidos largos para pasar un plácido día paseando por la selva. Esto debía parecerles muy romántico. Sin duda lo era. ¿Cuándo empezó esta selva a atraer a botánicos y zoólogos? En 1901, cuando descubrieron una planta primitiva aquí, en el norte de Queensland. ¿Una planta primitiva? Aquí encontraron las primeras familias de plantas con flores, las angiospermas. En esta selva descubrieron 13, y solo hay 19 grandes grupos en todo el planeta. Por eso fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Así es. ¿Qué animales viven aquí? Algunas de las serpientes más grandes de Australia, como la pitón amatista australiana, y dos muy venenosas, la taipán y la víbora de la muerte. He oído que la taipán es muy peligrosa y la otra aparece en mi guía de hace 100 años. ¿La víbora de la muerte? Son especies muy pequeñas que se camuflan en el lecho de hojas de noche y de día. ¡Qué bien! Moriría sin ver a mi asesina. El tour del paraíso selvático de Dan Dagan incluía un reconfortante refrigerio en el que no podía faltar el té. Cómo se agradece una buena merienda tras un paseo por la selva. Así que, cuando los turistas de los años 20 llegaban aquí, se encontraban con esto. Con una taza de té y un delicioso pastel. Es fácil reírse de ellos, pero fueron los primeros turistas que se interesaron por el medio ambiente. Fueron los primeros que vinieron a esta parte del norte de Queensland, atraídos por los beneficios del aire de la selva y por la increíble belleza natural que aún conserva. Uno de los privilegios de los turistas de hoy es ver la selva a vista de pájaro. Gracias. Adelante. Una suave aceleración y empezamos a volar sobre el dosel arbóreo de la selva. Este teleférico empezó a funcionar en 1995. Y sus más de 100 cabinas pueden transportar sobre las copas de los árboles a 700 pasajeros cada hora. Es más impresionante de lo que había imaginado. Durante un rato acaricias las copas de los árboles y un momento después pasas a gran altura al sobrevolar un valle, lo que te permite descubrir cómo la vegetación lucha por abrirse paso hacia la luz del sol y la increíble extensión de esta paradisíaca selva tropical. Gracias. Este es un lugar lleno de maravillas. Aquí la selva cede el paso de forma abrupta a la roca viva
y a las cataratas del río Barron, lo que ha acelerado mi mente inquisitiva. Primero, para calcular sus dimensiones, aunque a eso me ayudan aquellas pequeñas figuras humanas. Y segundo, porque como estamos en la época seca, estoy intentando imaginar su caudal después de un ciclón. Imagino que toda esa ladera quedará cubierta por torrentes de agua. La protección de este entorno primigenio es una prioridad para la nación y para los guardas indígenas como Jeremy Richards, que crecieron en él. Tú ves estas cataratas durante todo el año. ¿Cómo son en la estación lluviosa? Cuando ha llovido mucho, la cascada cubre las rocas y forma una densa nube de agua que llega hasta este mirador y te permite lavarte las manos y la cara. Es un lugar impresionante. Desde luego. Y más aún para alguien como yo, que pertenece al pueblo Yapugai. Este es un lugar sagrado, al que no nos está permitido venir por la noche. ¿De verdad? Sí. La tradición dice que si lo hiciera, enfurecería a mis antepasados. Contemplar durante el día este maravilloso espectáculo te hace rememorar la historia de tu pueblo. Sí. Cuando vengo a un lugar como este, os doy la bienvenida a nuestra tierra. Y digo en mi idioma, que es la lengua Yapugai. Nosotros, el pueblo Yapugai, hemos llegado a casa. Todos sois bienvenidos. Lo que me conecta con mis antepasados, con nuestro hogar ancestral. Lo mejor de Australia se disfruta al aire libre, incluido el primer café. Cairns se encuentra en un hermoso enclave del norte de Queensland con hermosas montañas. Y las palmeras de la playa nos recuerdan que estamos en el trópico. Pero sus habitantes presumen de que, a diferencia de otras zonas tropicales de Australia, aquí al menos tienen 2 estaciones, y no siempre hace un calor pegajoso. Lo que puedo ratificar, porque hoy es un día fresco y seco. En la plácida Cairns viven 165.000 personas. Hoy es un popular destino turístico gracias a su ambiente relajado y su clima suave. Pero fue fundada a finales del siglo XIX para alojar a los mineros de los yacimientos de oro del río Hodgkinson y pronto contó con un puerto y una terminal ferroviaria, en cuyos andenes subiré a bordo del Espíritu de Queensland, que recorre la línea costera desde aquí hasta Brisbane. Bienvenido. Gracias. ¡Qué agradable sorpresa! Esto parece la clase business de un vuelo intercontinental. Nos complace dar la bienvenida a los viajeros que nos acompañan hoy en el Espíritu de Queensland. Queensland se extiende sobre 18 grados de latitud, que son los mismos que separan a la escocesa Aberdeen de Marrakech, por lo que ofrece una variedad de climas que pocos países pueden igualar. Las lluvias anuales superan los 3.800 litros por metro cuadrado en las zonas situadas más al norte. Un volumen de precipitaciones y un viento a su altura que obligaron a sus habitantes a dominar las artes de la reconstrucción y la restauración.
Me apeo del tren en Innisfell para visitar la fértil llanura costera. Adiós. Que tenga un buen día. Gracias. Aquí se cultiva maíz, cebada, avena y centeno. Y el azúcar es la producción dominante en las regiones costeras. La caña de azúcar fue introducida en Australia por los colonos blancos y se convirtió en un gran negocio que permitió a Queensland degustar el dulce sabor de la prosperidad. Voy a hablar con John Edwards, el jefe de producción de la plantación de Tully. Toda la llanura está cubierta de caña de azúcar. ¿Por qué el norte de Queensland es tan propicio para este cultivo? Porque el riego es natural. Tully es una de las zonas más lluviosas de Queensland, con hasta 4.500 litros anuales por metro cuadrado. ¿Por qué era tan duro cosechar a mano la caña de azúcar? En parte porque los tallos y hojas muertas, lo que llamamos broza, dificultan el acceso. Las cañas se cortan por la base con machetes especiales. Y aunque estas cañas están muy rectas, a veces hay algunas torcidas por culpa del viento y las tormentas. La caña de azúcar llegó a Australia en 1788, en los barcos de la primera flota. Pero la primera plantación viable en la costa de Queensland no vio la luz hasta unos 70 años después. Desde la década de 1860 hasta el cambio de siglo, miles de indígenas fueron conducidos hasta aquí, a menudo en contra de su voluntad, para cosechar la caña, un trabajo extenuante que mitigó la mecanización, lo que sin duda optimizó el rendimiento. Hoy en día un equipo de cosecha recolecta unas 800 toneladas diarias, pero si prescindiera de las máquinas, recogería entre 2 y 4 toneladas. Una diferencia abismal. Estas son algunas herramientas antiguas que fueron usadas en los primeros tiempos de la recolección, como estos machetes. Con este de la hoja doblada resulta más fácil cortar la caña a ras de suelo. Como ves, este otro está muy desgastado. Están muy afilados. Muy afilados, sí. ¿Cuál me recomiendas? Prueba con este, que es el más moderno y el más afilado. Vale. Será mejor no acercarse mucho. Agarro bien la caña y doy un machetazo en la base. Y una vez fuera, corto la punta. Eso es. La punta se queda aquí y el tallo se envía a la fábrica. Así que el azúcar está aquí. ¿Quieres probarlo? Claro. Gracias. Es muy fibroso. Mucho. Es menos dulce que el azúcar de mesa, pero eso cambiará con el proceso de refinado. Claro. La desbordante euforia que me produce hablar tanto del azúcar es aún mayor al contemplar este tren. Gracias. Caballeros, soy Michael. David. Hola. Fab. Fab. ¿Cuál es el nombre completo? Fabricio. Y conduces una máquina de 36 toneladas. Veamos cómo va. El tren de la caña ya está en marcha. Y dime, ¿para qué sirven esas vagonetas que vemos ahí? Para cargar la caña. Supongo que durante el transcurso de la cosecha irán casi llenas. Van repletas. ¿Del todo? Sí. Con toneladas de caña. Eso es. Es una línea de vía estrecha. De 60 centímetros. ¿Y conduces Sí. desde hace cuántos años? 34. Será complicado durante la cosecha. Bastante. Porque te cruzas con cosechadoras, con los conductores de los camiones y tractores. Y con muchos braceros. No habrás atropellado a nadie. Por ahora no. Pero algún susto sí me he llevado. ¿Quieres conducir? Claro. ¿Cuál es el freno? Este. Vale. Y con este aceleras.
Entonces quito el freno. Y en marcha. El silbato avisa de que hay un inglés al mando. Gracias, Fab. Ha sido fantástico. La línea termina en la refinería donde se procesa la cosecha. Esta gigantesca planta procesa un producto estacional. Así que, hasta que llegue la época de la cosecha, la refinería estará bastante tranquila. Sí, pero mientras tanto nos concentramos en su mantenimiento, para que cuando la caña esté madura, podamos trabajar de forma ininterrumpida. ¿Cuáles son los pasos que seguís? Primero molemos la materia fibrosa para extraer el jugo, el zumo que a continuación es procesado. La materia fibrosa alimenta las calderas, lo que permite que en términos energéticos seamos autosuficientes. ¿Cuál es el rendimiento de esta planta? Un día normal podemos moler unas 18.000 toneladas de caña y producir entre 2.000 y 2.200 toneladas de azúcar sin refinar. Nunca volveré a mirar un paquete de azúcar sin recordar la inmensa industria que hay detrás. Es increíble. Me dispongo a visitar Innisfell, una ciudad que se alzó sobre un asentamiento fundado por un cultivador de caña en 1879 y que hoy presume de su magnífica arquitectura Art Deco y de otras hermosas obras de arte. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Veo que sentís cierta debilidad por los coches clásicos. Así es. ¿Y qué opináis de la arquitectura del pueblo? Todos vivimos aquí. ¿Todos? Y a todos nos gusta mucho. ¿Os gusta el Art Deco? Sí. Llevas un atuendo muy elegante. Gracias. Sí, yo diría que incluso hace juego con los edificios Art Deco. Tiene mucho estilo. Sí. Gracias, amigos. Pasad un buen día. Hola, Ben. Buenos días, Michael. Sube. El concejal Ben Heath va a recibirme en el Salón del Condado de Johnston. Hola, Ben. ¿Cómo estás, Michael? ¿Puedes explicarme por qué esta ciudad maravillosa está llena de edificios Art Deco? Innisfell contiene la mayor concentración de edificios Art Deco de toda Australia. Y esto es así porque un ciclón arrasó la ciudad en 1918 y solo dejó en pie 2 edificios de hormigón. Uno de ellos está detrás de nosotros y el otro en esa esquina. Gracias a ellos, 600 personas sobrevivieron y 37 perdieron la vida. El ciclón que destruyó Innisfell el 10 de marzo de 1918 sigue siendo el que más daños causó en un área poblada en toda la historia de Queensland. ¿Solo 2 edificios se salvaron? ¿Todos los demás fueron destruidos? Fueron demolidos por un ciclón que nadie esperaba, con horribles vientos de entre 240 y 290 kilómetros por hora. Cuando todo pasó, todo el mundo empezó a preguntarse cómo iban a reconstruirlo todo. Este es un pueblo pequeño, muy alejado de Europa. ¿Por qué se decantaron por el estilo Art Deco? Porque estaba de moda. Y era un símbolo de la fe en el futuro, de la esperanza. Del espíritu de superación que encarna el Salón del Condado, que tras aquel ciclón y 3 incendios posteriores ha sido reconstruido 4 veces. ¿Por qué era tan importante? En aquella época, a todo el mundo le encantaba bailar, y los vecinos se quejaban de que Innisfell no tenía un gran salón comparable a los que poseían otras ciudades. Era una cuestión de orgullo, así que decidieron contratar a un gran arquitecto, y el resultado fue uno de los mayores proyectos vistos hasta entonces en Queensland. A la gente le encantaba coger el coche e ir a bailar, y aunque en muchos sitios había salas de baile, esta era la mejor, el Salón del Condado. En 2006, el violento ciclón Larry golpeó Queensland y volvió a arrasar Innisfell.
Las pequeñas localidades costeras del norte de Queensland han sido las más afectadas. Sus aterrados vecinos se refugiaban en sus casas mientras vientos de hasta 300 kilómetros por hora asolaban Innisfail. El salón sufrió graves daños y aunque algunos propusieron derribarlo y prescindir de él, decidimos restaurarlo. Una broma que nos costó casi 11 millones de euros. Sí. Cerca del famoso salón, un comercio con cierto aire europeo despierta mi curiosidad. Hola. Es una tienda maravillosa. Gracias. Supongo que todos estos quesos y embutidos son italianos. ¿Sí? ¿Vinieron muchos italianos a Innisfail? Sí, sobre todo durante los años 20. ¿Verdad, Len? Eso es. Hola. ¿Qué tal? Mi marido. ¿Y tú eres Anita? Sí. Lo pone en tu camisa. ¿Seguís teniendo una población tan cosmopolita? Sí. Desde luego, sí. ¿Y aparte de italianos? Tenemos griegos, malteses, ingleses, yugoslavos y alemanes. Es una ciudad multicultural. Lo que hace bastante posible que sirváis capuchinos. Aquí tienes. Gracias. A ti es un placer. Un excelente capuchino que voy a degustar en un pueblo tan animado como colorido. La embriagadora naturaleza de Australia es aún más deslumbrante en este territorio, en el que abundan las plantas exóticas y los animales salvajes. Mi guía recomienda evitar a la serpiente diamante, a la serpiente marrón y a la víbora de la muerte. Y añade que, aparte de las serpientes, no hay animales peligrosos en Australia. ¿Cómo? ¿Se ha olvidado de que existen las arañas venenosas, y los tiburones, y las rayas? Después comenta que hay cocodrilos en las aguas del norte. Pero al parecer, tampoco son peligrosos. Hola, Vince. ¿Cómo estás? Es un placer. Bienvenido a bordo. ¿Veremos animales salvajes? Espero que veamos cocodrilos o rayas, pero nunca se sabe. Vince Gangerby va a ser mi guía en estas aguas en apariencia tranquilas. ¿Aquí hay más cocodrilos marinos o de agua dulce? En estas aguas solo hay cocodrilos marinos que pueden alcanzar hasta 8 metros de longitud. Son mucho más agresivos. Por lo que si un cocodrilo de agua dulce bajara hasta aquí, intentarían devorarlo. ¿De verdad? Sí, porque son muy territoriales y mucho más fuertes. Toma. Gracias. A ver si hay suerte. Los aborígenes cazaron cocodrilos para alimentarse durante miles de años sin que ello afectara a su número. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el gran valor de su piel y la abundancia de fusiles lo trastocaron todo. Las poblaciones de cocodrilos cayeron en picado, por lo que en 1974 Queensland aprobó una ley para protegerlos. Suelen estar junto a la orilla o tomando el sol. ¿Eso es uno? Por desgracia no, Michael. Eso es lo que los guías llamamos troncodrilo. Es un tronco. Hay uno entre los árboles. Si te fijas bien, podrás distinguir sus ojos. ¿Ves cómo brillan? Mi vista no es tan buena. Ya. ¿Está ahí? Ahí mismo. Otra vez será. Salud, Michael. Gracias. Un atardecer precioso. Hola, bienvenido.
Tras despedirme de la elegante ciudad de Innisfail, reanudo mi aventura ferroviaria en dirección a Ingham, desde donde pondré rumbo a Townsville, mi última parada, para viajar en una rápida embarcación hasta la deslumbrante Gran Barrera. Mi guía de 1913 afirma que el continuo avance de la colonización ha reducido el número de aborígenes. En los estados más poblados, su presencia es insignificante. Y como confirma el censo de 1911, el número de aborígenes puros que viven junto a los blancos apenas roza los 20.000. El momento en el que los colonos se encontraron por primera vez con la población indígena fue denominado el primer contacto, un eufemismo que oculta una persecución atroz que los australianos aún se esfuerzan por asimilar. Gracias. Me apeo del tren en Ingham para visitar la explotación de Mungala, una propiedad de 807 hectáreas situada en el humedal del valle del río Herbert. Mi anfitrión es Jacob Cassady. Hola, soy Michael. ¿Cómo estás? Es un placer, caballeros. Hola, Michael. ¿Qué estáis preparando? Lo llamamos Cap Marry. Es un banquete que se cocina bajo tierra durante 4 horas y que ya está a punto. Está muy caliente. Mucho. Supongo que cocináis así. Desde hace miles de años. ¿Os ayudo? Claro. Dejadle una pala. Es como desenterrar un tesoro, porque no sé qué hay debajo. Ya empieza a salir el vapor, lo que indica lo caliente que está. Veo que está muy bien envuelto y cubierto con hojas. De platanero. Con varias capas. Empezaba a pensar que iba a estar vacío, que me estabais gastando una broma. ¿Y qué piensas ahora? Que es un banquete para unos 5.000 invitados. Está caliente. Ya lo veo. Y también despide un maravilloso aroma. ¿Qué tenemos aquí, Jacob? Cerdo y cordero. Lleva un poco de... Romero. Sí, sí. Se ve que tienes miles de años de práctica. Y buenos cocineros. Menudo festín. Sí. Tiene un aspecto increíble. Y ahora dime, ¿qué es este sitio? La explotación ganadera de Mungala pertenece a los aborígenes. Nosotros gestionamos su mantenimiento y conservación y también el turismo. Y nos ocupamos de la educación de los niños indígenas, de nuestro pueblo. ¿Cómo empezó todo? Gracias a un irlandés que se asentó aquí en 1882. Un extraordinario pionero que puso todo su empeño en ayudar y defender a los pueblos aborígenes. ¿Quién era? Se llamaba James Cassady. Vino desde el condado de Antrim durante la hambruna irlandesa en 1882 y se quedó aquí hasta su muerte. Tú te apellidas Cassady. Así es. ¿Es una coincidencia? En aquella época era habitual que los aborígenes adoptaran el apellido de los dueños de las explotaciones. ¿Cómo describirías el llamado primer contacto entre los pueblos aborígenes y los colonos blancos? Para los pueblos aborígenes fueron malos tiempos, sobre todo en el norte de Queensland, donde se ofrecían contratos de arrendamiento por periodos de hasta 100 años y se permitía a los pioneros elegir las parcelas de tierra que querían arrendar. Sus dirigentes ignoraron que los aborígenes llevaban viviendo aquí miles de años, con sus normas y tradiciones, y aquello ocasionó numerosos conflictos, aquí en el norte y en toda Australia.
Lo que calificas con indulgencia como malos tiempos fue una catástrofe. Para los pueblos aborígenes fue algo horrible, ya que fueron desposeídos y reprimidos con una brutalidad atroz. Sufrieron ataques terribles en toda Australia, que la historia no recoge en su totalidad, y que eran justificados con el término dispersar, que incluía desde la expulsión de grupos aborígenes al asesinato masivo de hombres, mujeres y niños. Y en medio de aquella represión brutal apareció un colono blanco irlandés, James Cassidy. Ese es uno de los episodios más asombrosos ocurridos en este lugar, porque entonces era impensable que un pionero blanco saliera en defensa de los pueblos indígenas. Pero Cassidy permitió a los aborígenes acampar en sus territorios históricos, en lo que era su hogar desde hacía milenios, y escribió cartas protestando por el trato que se daba a los aborígenes, algo que en aquellos tiempos no hacía nadie. ¿Aquella injusticia histórica ha sido reconocida? Siempre se seguirá hablando sobre la colonización y el efecto que tuvo en los pueblos aborígenes. Pero yo sigo pensando que aunque es imposible cambiar lo que ocurrió en el pasado, los australianos sí podemos decidir lo que ocurrirá en el futuro. Me gusta pensar que los aborígenes somos dueños de nuestro propio destino, que podemos competir al mismo nivel en el campo de los negocios y gestionar empresas, y que podemos dar a nuestra juventud una educación y una formación profesional adecuadas que nos permitan mantener un alto nivel de empleo. Eso es lo que yo defiendo. Jacob mira al futuro sin olvidar las artes del pasado. ¿Para qué se utilizaban los boomerangs? Para cazar a distancia. ¿Por qué es tan importante que vuelva? Cuando estás cazando aves acuáticas, resulta muy útil que vuelva para poder volver a usarlo. En el norte de Queensland, cuanto menos te acerques al río, mejor. De eso ya me he dado cuenta. Debes lanzarlo con un ángulo de 45 grados. Y si lo haces bien y el viento es propicio, debería volver. Lo ideal es que gire y acabe en la valla. Imitar a Jacob no resulta fácil. Eso está mejor. Muy bien. Se niegan a volver. Ya. Buenas tardes. Hola. ¿Tenéis cerveza? ¿Cerveza helada? Genial. Ahora mismo. Gracias. Un bar precioso. Hola, soy Michael. Hola. Veo que llevas 3 canguritos. 3 wallabies. ¿Wallabies? Sí, Y dime, ¿por qué están contigo? porque algunas madres mueren atropelladas. Y yo cuido a los huérfanos. ¿Cuánto tiempo los cuidas? Unos 12 meses. ¿Y después? Los dejo en libertad. Son preciosos. Espero que su vida sea larga y feliz. Seguro que sí. ¿Qué tal? Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué os parece si cantamos algo? Adelante, Keith. Bailando el vals con Matilda. ¡Sí! Under the shade of a coolibah tree, and he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me, waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me.
and his ghost may be heard as you pass by the Billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. ¡Bravo! 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 Mi próxima parada, Townsville, es según mi guía el principal puerto del norte de Queensland. Fue fundada por un comerciante llamado Robert Towns, que le puso su nombre por partida doble, ya que Town y Ville en inglés y francés significan pueblo. Solo en Australia. Townsville es el lugar elegido por muchos turistas para visitar la Gran Barrera de Coral. David. Michael. Encantado. Es un placer. ¿Zarpamos? Sube. Gracias. David Wackenfeld es el director científico del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. Nuestro destino es el arrecife de Keeper, un fascinante lugar situado a 65 kilómetros. Estamos surcando el Océano Pacífico a 17 nudos de velocidad rumbo a la Gran Barrera. Es asombroso hasta dónde puede llevarte un viaje en tren. La Gran Barrera de Coral es la estructura viva más grande del planeta. Se extiende a lo largo de 2.600 kilómetros frente a la costa nordeste de Australia y está formada por casi 3.000 arrecifes y unas 900 islas. Tras un viaje un poco agitado, hemos llegado a nuestro destino. Un lugar resguardado del viento, perfecto para fondear el barco. Así que un miembro de la tripulación se ha lanzado al agua para fijar dos anclas, una en proa y otra en popa. ¿Qué es el coral? Es un animal asombroso, una criatura simple, emparentada con las medusas, que genera un esqueleto calcáreo, lo que permitió que sus colonias, formadas por millones de corales, a lo largo de miles de años, crearan la gigantesca estructura de la Gran Barrera, que incluso puede verse desde el espacio. La Gran Barrera posee una superficie similar a la de Alemania y genera unos 4.000 millones de euros al año gracias a la pesca y el turismo. Pero hace un siglo aún era casi una desconocida. Mi guía de 1913 es bastante parca en su descripción. ¿Qué datos se conocían en aquella época? En 1890, Queensland contrató a su primer inspector de pesca, un caballero llamado William Saville Kent, que en su tiempo libre se dedicaba a estudiar los corales de la Gran Barrera y que fue el primero que estudió sus arrecifes de un modo científico y moderno. Saville Kent fue un pionero de la gestión científica de los caladeros de pesca. Sus fotografías fueron publicadas con enorme éxito en la década de 1890.
lo que propició que hoy más de 2 millones de personas al año visiten la Gran Barrera para contemplar estas maravillas con sus propios ojos. Ha llegado el momento de disfrutar de los prodigios de las profundidades australianas. Mi guía señala que en las aguas que rodean a Australia, los peces son muy numerosos. Una afirmación que, a primera vista, hoy es tan cierta como entonces. La Gran Barrera ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los ecosistemas más ricos y complejos. Alberga a más de 1.500 especies de peces y 400 de corales. Y es deslumbrante. He vivido una experiencia memorable pese a no ser un buen nadador. Me he asomado a un nuevo mundo, a una estructura creada por animales diminutos que tiene el tamaño de un gran país y una belleza indescriptible. He visto muchas maravillas, pero nada me ha producido nunca tan espléndida sensación de grandeza. Sin embargo, estas aguas son también el hogar de una temible asesina de corales cuyo número se está multiplicando gracias al calentamiento global. Una proliferación que Matthew Dunbavin intenta limitar. Matthew. Hola, Michael. Es un placer. ¿Cuál es la gran amenaza que estás combatiendo? La corona de espinas. Una estrella de mar que devora el coral. Sus espinas son tóxicas y con la boca va devorando los pólipos de los corales duros y dejando tras de sí esqueletos blancos. Una corona de espinas consume al año hasta 13 metros cuadrados de arrecife y su número sigue multiplicándose ya que cada hembra libera unos 60 millones de huevos en cada estación de desove. Una amenaza creciente que el equipo de Matthew combate con robots. ¿Su misión es eliminar las estrellas o limitar su reproducción? No hay ninguna forma de limitar su reproducción, lo que nos obliga a matarlas usando este robot submarino de segunda generación. Se llama Rangerbot y posee una visión autónoma que le permite orientarse, conocer su posición, evitar obstáculos y detectar coronas de espinas. Cuando localiza una, le inyecta una dosis mortal de sales biliares. ¿Cómo puede reconocer a las coronas de espinas? Porque lo hemos entrenado. Insertamos en su mente electrónica cientos de miles de fotos de coronas de espinas, lo que le permitió desarrollar una enorme capacidad para detectar a sus voraces enemigas. Matthew sueña con desplegar miles de robots como este para triunfar en esta encarnizada guerra contra las coronas de espinas. Cuando pulse play se pondrá en modo autónomo y ejecutará la misión que le hemos encomendado. Así que iniciará su exploración de forma atenta y sigilosa, y en cuanto localice a su enemiga, terminará con ella. Exacto. Como James Bond. Más o menos. Townsville parece una localidad pequeña y provinciana, pero es un punto clave en el campo de la biología marina. Para los estudiosos del coral, su importancia es similar a la de Silicon Valley para la tecnología informática. La doctora Lina Bay me ha invitado a visitar el SeaSim, un fascinante y avanzado simulador marino. ¡Qué visión tan espectacular! Es impresionante. Es bonito, ¿verdad? Es una maravilla. Cuando contemplo estas extraordinarias formas de deslumbrantes colores, ¿qué es lo que estoy viendo?
Estás viendo corales, que aunque a mucha gente le sorprenda, son animales. Sí. Solo en este acuario hay entre 40 y 50 especies distintas. Esta sección investiga los efectos del temible calentamiento global. Ese acuario que ves ahí recrea la temperatura y la acidez de las aguas de la Gran Barrera. Ya. Y el agua de este otro tanque está a 2 grados más. Lo primero que salta a la vista es que ese está mucho más poblado que este. En ese hay muchos corales que están creciendo como si fueran plantas, y su aspecto parece muy saludable. Así es. En ese acuario hay 2 especies de coral. Tenemos corales Acropora florida y corales cerebro, que tienen este nombre por razones evidentes. Ambas especies viven felices en las condiciones actuales del arrecife. Pero aquí hemos perdido a los Acropora florida, unos corales delicados, incapaces de sobrevivir a 2 grados más. ¿Y los corales cerebro? Esto es algo que a un profano puede resultarle asombroso. Pero cada coral es un espécimen distinto. Y como las personas, algunos son más resistentes que otros. Este coral está sano y feliz. Ha crecido mucho. Y tiene algas en sus tejidos y un color verde intenso. Pero aquí hay otro coral de la misma especie, con un color débil y blanquecino. Estas son las variaciones que impulsan la selección natural. Si descubrierais especies mejor dotadas para sobrevivir en aguas más cálidas, ¿podríais repoblar los arrecifes con ellas? Esa es una idea que está sobre la mesa. Por eso hemos centrado parte de nuestra investigación en detectar y también potenciar la capacidad de adaptación del coral a los cambios de su entorno. Algo que ayudaría en el futuro a salvar los arrecifes. Espero que vuestra investigación sea todo un éxito. Gracias. En Queensland, la naturaleza siempre está presente. Los ciclones azotan su territorio, sus campos producen abundantes cosechas y sus selvas albergan un fascinante universo de plantas y animales. Un tesoro ambiental que valoran los australianos de hoy, que han reconocido que los aborígenes fueron durante milenios los guardianes de esta tierra. Lo que tal vez haya contribuido a que todos aceptemos el deber de conservar el planeta y maravillas tan delicadas e insustituibles como la Gran Barrera de Coral. En mi próximo viaje, conoceré a nuevos amigos. Hola, Gran. ¿Te gusta? Buen chico. ¿Él o yo? Los dos. Viajaré en el tren más verde del mundo. Es la primera vez que voy en un tren impulsado por el sol. Y jugaré junto a una leyenda del rugby australiano. Un placaje con mucho ímpetu.